Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua y donde siempre estimulamos a la madurez cristiana. Hace unos días estuvimos hablando acerca de la diferencia entre la falsa doctrina y la sana doctrina. Muchas personas hoy hablan de la sana doctrina. Nos dicen, estudia la sana doctrina, o haz énfasis en la sana doctrina, o asiste a una iglesia de sana doctrina. Pero como habíamos dicho anteriormente, no nos dicen realmente lo que es la sana doctrina. La sana doctrina, en buena parte, podemos decir que es como la oración. Muchas personas hablan de ella, pero pocas personas realmente la practican. Tenemos que decir también que la sana doctrina, como decíamos, tiene que ver con vivir una vida cristocéntrica. Es decir, darle gloria a Dios y honrarle con nuestra vida. Es reconocer también nuestra necesidad y reconocer que somos dependientes de Dios, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra vida diaria. La sana doctrina no hace énfasis en el hombre, sino hace énfasis en la gloria de Dios y hace énfasis en cómo podemos beneficiar también a su pueblo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, reunido con los líderes de la iglesia, sabiendo que ellos no verían más sus rostros, pues ya le habían dicho por profecía que iba a ser apresado al llegar a Jerusalén, él habla acerca de las cosas que son centrales en el cristianismo. Evidentemente, les habla también de la sana doctrina y de que tenían que cuidarse de la falsa doctrina o de los falsos maestros. En el pasaje, en el versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este pasaje me llama mucho la atención porque un poco que nos habla que la responsabilidad de cada cristiano es dual. La responsabilidad de los líderes es dual. En primera parte tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro propio corazón, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor. También nos llama la atención el hecho que dice este pasaje, esta porción, que la iglesia es del Señor, que Él la ganó por su propia sangre, así que no es nuestra. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y es apacentar. La palabra apacentar tiene que ver con llevar a donde hay pasto. Es diferente a pastorear. Pastorear tiene que ver con controlar, pero apacentar tiene que ver con llevar a donde hay alimento. Entonces, en buena parte nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, nuestro propio corazón, también cuidar a los discípulos y también llevarlos a donde hay pasto, pero siempre dirigiéndolos al Señor. El pasaje continúa hablando acerca que se levantarían hombres que llevarían los discípulos a sí mismos y no al Señor. En buena parte de eso tiene que ver también la falsa doctrina. La falsa doctrina también tiene que ver con personas que atraen los discípulos, no al Señor, sino a ellos mismos. El versículo 32, este pasaje continúa diciendo: y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es suficiente, la cual tiene el poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, sabiendo que ya él no puede cuidar quizás de alguna forma más a los discípulos, él dice: yo los encomiendo a Dios. Dios es el que puede guardarnos. Realmente Él es el único que puede satisfacer todo nuestro ser y el único que puede cuidarnos en todo momento de la vida. Pero es interesante también que el pasaje dice que Él los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para edificarlos, para sobreedificarlos, para permitir que ellos continúen edificándose, y también tienen poder para que ellos puedan vivir juntamente con los santificados, es decir, alcancen la salvación. Como decíamos en un video anterior donde hablamos acerca de la falsa y de la sana doctrina, es necesario entender que no podemos hacer énfasis en todas las falsas doctrinas que han habido en la historia. Esto nos mantendría muy ocupados, pero a la vez haría que nos desviáramos de las cosas que realmente son importantes. Decíamos que debemos escudriñar la palabra de Dios, decíamos que debemos atesorar en nuestra vida y que llegar al punto que nuestra sangre sea biblina, como decía de alguna forma Spurgeon, y que podamos reconocer lo falso de lo verdadero. Aunque no queremos hacer énfasis en las doctrinas equivocadas, sí queremos de alguna forma, para responder también a peticiones de algunas personas, hablar de algunos movimientos o hablar de algunas enseñanzas que no han sido correctas en la historia. Una de las enseñanzas que queremos hablar, porque hizo mucho daño a la iglesia primitiva, es del gnosticismo. No estaremos hablando del modalismo ni del arrianismo, porque ya hablamos de alguna forma en un video anterior acerca de esto, cuando tocamos a la Trinidad. Si usted está interesado en ver este video y aprender un poquito sobre estas falsas enseñanzas, le dejaremos un video en la descripción que tiene que ver sobre la Trinidad. Pero hablando un poco del gnosticismo, tenemos que reconocer que es un sistema dualista, es decir, creía como en dos deidades, pero que hacía énfasis en que la salvación o la plenitud llegaba cuando las personas llegaban a la gnosis, es decir, llegaban como un tipo de iluminación y que realmente eso era como la salvación para ellos. Ellos no hacían énfasis en la obra de Cristo en la cruz, tampoco en las necesidades de Cristo para ser salvo, la necesidad que tenemos de Cristo para ser salvo, sino que hacían más bien énfasis en que tenían que llegar a un conocimiento que algunos privilegiados solamente podían alcanzar. Tampoco hacían énfasis en la gracia de Dios y la necesidad de esta gracia para la salvación. Esto fue una falsa doctrina y que no era directamente relacionada con el cristianismo, pero que también influyó mucho el cristianismo de la iglesia primitiva. Un movimiento del que también queremos hablar, porque influyó mucho en la iglesia primitiva, fue el montanismo.
Aún se dice que el gran Tertuliano, este hombre de Dios tremendo, fue también seducido en este movimiento. Realmente no lo sabemos. Pero el montanismo hacía mucho énfasis en las profecías actuales, en los dones espirituales y aún en el ascetismo, es decir, que debían vivir vidas apartadas, vidas separadas. Pero lo interesante es que este movimiento sedujo a muchos cristianos porque prometía un despertar espiritual en medio de una sequedad espiritual que existía en el momento. Muchos cristianos fueron detrás de este movimiento, pero el movimiento perdió afiliados cuando realmente las profecías y las enseñanzas que decían no se cumplieron. Ellos dijeron que el Espíritu Santo iba a descender en un momento determinado, en una localidad determinada, pero nunca sucedió así. Hoy en día creo que de alguna forma movimientos como este también nos afectan hoy. Se hace mucha influencia en la profecía, en los dones espirituales, cosas que son bíblicas y que están en la Escritura, pero se han sobredimensionado. De hecho, la palabra de Dios dice en una de las epístolas de Pedro que tenemos la palabra profética más segura y que debemos atesorar y ponernos en alto de nuestra vida. No dejamos de reconocer que es verdad que la experiencia cristiana tiene una gran importancia. El mismo Jonathan Edwards tiene un libro acerca de esto, la verdadera experiencia cristiana, y que realmente tenemos que hacer énfasis en esto, pero de la forma correcta. Hace unos días leí una frase de Martín Lutero y que dice así: le hice una petición a Dios, que no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el fin de la Escritura Sagrada, que me da instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida como para la vida venidera. Martín Lutero le dice a Dios: Señor, no me des visiones, no me des sueños, ni aún me mandes ángeles. Ya tengo y estoy satisfecho con la Escritura. No es que esto estuviera de todo mal, pero lo que sí está mal es que a veces no sabemos cuándo una cosa es de Dios o no, y podemos engañar a los cristianos. Lo que sabemos que no nos va a fallar, que nunca nos va a engañar, es la palabra de Dios. Como dice Pedro, es la palabra profética más segura y que debemos poner también en el centro de nuestra vida. Entonces nuestro énfasis tiene que estar en la palabra de Dios, no en sentimientos ni emociones, aunque puedan ser parte de la vida cristiana, pero no debe guiar realmente lo que creemos, sino que debe ser la palabra de Dios la que debe guiar toda nuestra vida. Por último, un movimiento del que quiero hablar a petición de uno de los suscriptores es acerca del molinismo. No creo que sea un movimiento que sea tan dañino como los anteriores, pero que también ha traído alguna confusión también a los cristianos últimamente. De hecho, el molinismo hace mucho énfasis en la razón más que en la enseñanza de la Escritura. Hace énfasis en la enseñanza de Tomás de Aquino, no como Agustín. Siempre hablamos mucho de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía: cree y entenderás. Pero realmente Tomás de Aquino era diferente. Él hacía mucho énfasis en la razón. Él decía: entiende y después creerás. Por tanto, este hombre hacía más énfasis en la filosofía que en la palabra de Dios. Creo que en buena parte el molinismo tiene esa misma idea. De hecho, el molinismo hace énfasis en el conocimiento medio de Dios y en mundos posibles. Dice que Dios responde según lo que Él sabe que va a suceder. Es un poco que parecido a la presciencia de Dios. Pero la Escritura nos enseña que va mucho más allá. Dios es el soberano y hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él es el que quita reyes y el que pone reyes. Él es el que hace como Él quiere en los ejércitos de los cielos, también en la tierra. Entonces es mucho más allá que esto. El molinismo trata de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Un buen intento, pero que la Biblia no hace. Como dijeron los reformadores, donde calla la Escritura, también deben callar los hombres. Esto es algo que debemos tener bien claro. La Escritura otra vez nos dice que lo que sabemos de Dios es porque Él se ha revelado. No debemos sacar conclusiones ni tratar de entender con la razón o tratar de, con nuestra mente, poner en orden lo que Dios no ha puesto en la Escritura. Debemos hacer énfasis en que Dios es soberano, pero debemos hacer énfasis también en que el hombre es responsable. ¿Hasta dónde cada uno? Realmente no lo sabemos, pero esta es la enseñanza de la Escritura. Cuando oigo acerca del molinismo, siempre viene a mi mente una frase de Martín Lutero a Erasmo de Rotterdam, en un libro que se llama El cautiverio de la voluntad. En este libro, Martín Lutero le dice a Erasmo: oh gran Erasmo, vuestros pensamientos de Dios son demasiado humanos. En buena parte el molinismo también nos enseña esto. Tiene un pensamiento de Dios demasiado humano. Tiene algunas listas de la Escritura, pero muy matizado con el pensamiento humano y con la razón humana. Esto no debe ser así. Algo que tenemos que entender es que aún la falsa enseñanza en las manos del Dios soberano tiene propósito. Dios utilizó falsas enseñanzas como el marcionismo para el beneficio de la iglesia, para que ésta pudiera distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y también se pusiera las pilas en cuanto a lo que tenía que hacer para la gloria de Dios. Pudiéramos preguntarnos: ¿qué hace la falsa enseñanza en tu caso? ¿Te hace distinguir lo que está bien de lo que está mal? ¿Te hace acaso amar la palabra de Dios con todo tu corazón y atesorarla con toda tu vida? Creo que esto realmente es lo que debería ser la falsa doctrina en los hijos de Dios.
Cuando se habla de la necesidad de meditar en la palabra de Dios y de la sana doctrina, siempre me pongo a pensar en un término que se llama rumiantes. Un rumiante es un animal que tiene 4 compartimentos en su estómago: panza, bonete, librillo y cuajar. Y estos 4 compartimentos son usados para procesar el alimento. Ellos comen el alimento, pero después lo devuelven para procesarlo de nuevo, remasticarlo y digerirlo nuevamente. Así debería ser la Biblia en nuestra vida. Que podamos amar tanto la Escritura, que podamos rumiarla, que podamos hacerla nuestra a tal punto que podamos hacer un lado y distinguir también la falsa doctrina. Quiera Dios que así sea. Si este video ha sido de bendición para ti, siempre le animamos que lo comparta y lo comente. También que se suscriba y active la campanita para recibir contenido como este. Y si le gustó, que le dé like. Esta es la forma que tenemos de compartir el Evangelio con otras personas y hablar acerca de la palabra de Dios para estimular la madurez espiritual. Es nuestro deseo. Que Dios le bendiga.